Buenos días a todos. Bienvenidos a un nuevo webinar de Observatorio de Recursos Humanos en el que vamos a tratar pues, un aspecto fundamental de esta nueva realidad que nos ha impuesto el coronavirus, que es el teletrabajo y todos los impactos que está teniendo a nivel emocional y psicosocial. Lo comentábamos antes a micrófono cerrado y es que estar teletrabajando, estar en casa, en este home office, el espacio nos impone límites más o menos cercanos en función de cómo nosotros percibimos cómo nos impacta ese teletrabajo. Y eso es una tarea que las empresas pues, bueno, también tienen que abordar en sus planes de desescalada y de retorno al trabajo. Y sobre todo ahora que tenemos además una nueva normativa que regula el teletrabajo, pues con más motivos, si cabe. Hoy tenemos el placer de contar para abrir institucionalmente esta charla con Álvaro de la Calle. Él es el gerente del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Y Álvaro, estás ahí, ¿verdad? Sí. ¿Álvaro? Sí, aquí estoy, Maite. Buenos días. Perfecto. Pues muchísimas gracias por compartir estos minutos, que sabemos que, bueno, perdón porque te tuteo directamente, creo que debería decirle que le agradezco que esté aquí y que nos dedique unos momentos en su apretada agenda. Vale, Maite, bueno, por una cuestión de riesgos psicosociales, por la edad que tengo, te pido que por favor me tutees, ¿vale? Forma parte de un tratamiento, ¿vale? Que necesito esa adaptación, ¿vale? Del tuteo, o sea que te agradezco que me tutees. Bueno, antes nada, disculpad porque no sé qué pasa, que no puedo acceder con la cámara, por lo que sea, pues no he podido conectarla, ¿vale? Eso, creo que me disculpáis, o sea, no es porque quiera permanecer oculto. Bueno, salvada esta incidencia técnica, pues nada, pues agradecer la invitación que nos habéis hecho para participar en el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo en este seminario, ¿no? Como decías, estamos en una época que, pues absolutamente, podríamos calificar, y yo creo que incluso nos quedamos hasta cortos, como traumática, ¿vale? Venimos de una situación de un confinamiento físico terrible que no habíamos conocido, desde luego en España, bueno, en gran parte de Europa no lo habíamos conocido con esta dimensión y este calado, y esto nos ha afectado directamente a la forma que tenemos de trabajar, ¿no? Hemos tenido que buscar esta alternativa de lo que se conoce como teletrabajo. Y esta forma de trabajar, que ha sido un recurso para tratar de sobrevivir en el desarrollo de la actividad económica, pues ha dado lugar pues, a que retomemos el teletrabajo o trabajo a distancia, como se conoce técnicamente, como una forma de prestar servicios, ¿no? No es nuevo en el ordenamiento jurídico español, ni en la práctica económica, la realización de actividades en este régimen, en el conocido anteriormente como trabajo a domicilio y ahora trabajo a distancia y conocido coloquialmente como teletrabajo. Y, de hecho, se ha dictado, tú lo has apuntado, Maite, un decreto ley hace unos días, ¿no? El Real Decreto Ley 28/2020, que regula esta modalidad de prestación de servicios. Pero visto esta norma presenta unas carencias bastante notables desde el punto de vista técnico, prácticamente que enuncia simplemente los riesgos a los que están expuestos los trabajadores, ¿no? En este caso, y desatendiendo casi podríamos decir también las cuestiones psicosociales que para mí, desde mi punto de vista, y creo que así lo compartimos en el Instituto Regional, el gran aspecto que comporta esta nueva forma de organizar el trabajo. Ya no es tanto qué vamos a hacer, sino cómo lo vamos a hacer, ¿no? Y es uno de los aspectos fundamentales. Y luego, por otra parte, ya para concluir esta presentación, el hecho de la vuelta al trabajo se tiene que dar unas determinadas condiciones para evitar la situación de los rebrotes o, digamos, la activación de los contagios del virus, ¿no? Entonces, pues nada, simplemente yo ya me despido, os agradezco otra vez la invitación que habéis hecho, vamos a hacer una ponencia nosotros específica sobre este tema y nada, y seguid contando con el Instituto Regional, que vamos a estar encantados de participar en este tipo de iniciativas y las que hagan falta. Nada, un saludo a todos y muy buen día. Pues muchas gracias, Álvaro. Por aquí te dan la enhorabuena por el buen humor que has tenido al responderme con el tuteo. Así es que, por mi parte, lo mismo. Muchísimas gracias y enhorabuena además al Instituto por sumarse a iniciativas por apoyar iniciativas como la que estamos desarrollando con estas charlas, porque, bueno, ahora mismo es momento de estar muy cerca de las empresas y, como decíamos antes, también a micro cerrado, de apoyarnos muy mucho. Muchas gracias, Álvaro. Que tengas buen día. Maite, gracias. Pasamos ahora a abordar este tema desde diversas perspectivas con una mesa redonda en la que van a participar, por un lado, las empresas representadas por Luis Méndez, él es el director de Asuntos Laborales de CEIM,
Por otro lado, la visión de la conciliación, además, bueno, por parte de la Fundación Más Familia, que también conocéis sobradamente, que recientemente ha presentado un recetario de 1001 ideas o recetas de conciliación por parte de Roberto Martínez, su director, va a estar con nosotros esta mañana. Y por la parte también empresarial, pero desde el punto de vista más del terreno y del día a día, está Félix Sanz, a quien muchos conocéis, bueno, con su muy dilatada en empresas de primer orden y que ahora es impulsor de cambio cultural e innovación. Va a moderar este debate Raquel Bellas, técnico de prevención de riesgos laborales del Servicio de Intermediación de Riesgos Psicosociales del Instituto Regional de Salud del Trabajo. Y como lo importante es escucharos a vosotros, pues los micros y las pantallas son todas vuestras. Adelante, Raquel. Muchas gracias, Maite. También gracias, Álvaro. Buenos días y bienvenidos a todos a esta mesa debate. Yo tenía previsto haceros una presentación porque vais a ser los protagonistas vosotros, pero os ha adelantado Maite. Ha resumido en una frase realmente vuestra trayectoria profesional, porque si no, no tendríamos ni webinar, ¿no?, para explicar todo lo que vuestra trayectoria profesional en todos estos años. Sí que me gustaría, antes de a lo mejor empezar con las preguntas, hacer una pequeña introducción, ¿no?, o un punto de partida. Ahora mismo seguimos en un marco de crisis sanitaria, económica y social importante. Yo creo que en un contexto de vuelta al trabajo, de incertidumbre y de miedo al contagio, de una incertidumbre de cómo va a ser la continuidad en el empleo o el futuro del empleo. Y las empresas y los trabajadores yo creo que están haciendo un esfuerzo tremendo y muy importante en todo lo que es el proceso de adaptación y de ajuste. Creo que las condiciones psicosociales tienen que ser un elemento indispensable y que no pueden faltar a la hora de establecer los criterios, pues, para volver a trabajar. Para empezar, te dirijo a ti un poquitín la pregunta, Félix, si quieres. Vas a romper el hielo. Para contribuir a lo que es a lo mejor una buena gestión de esta crisis, las empresas están implantando formas de trabajar o de realización del trabajo muy flexibles y entornos de trabajo que tienen ya otro significado. ¿Tú crees que ha habido un antes y un después sobre cómo vamos a actuar o cómo nos vamos a relacionar en estos entornos de trabajo? Bueno, lo primero de todo, buenos días a todos. Gracias a los organizadores por invitarme y aprovecho este foro, aunque ya lo hice antes a micrófono cerrado, a felicitar a Jorge, a su equipo y al Instituto Regional por el reconocimiento que ha tenido en Prevencionar, ¿no?, por la labor que están haciendo. Dicho esto, para mí el impacto sí es indudable, ¿no? Yo creo que a mucha gente le pilló con el pie cambiado, ¿no? Porque ahora de repente estamos hablando todos de teletrabajo y bueno, es algo que se tuvo que hacer precipitadamente y te digo un poco por la experiencia que he tenido más cercana, pues me he encontrado desde gente que no tenía, empresas que no estaban tecnológicamente preparadas para poderle decir a su gente que se fuera a su casa, que digamos que esa es una primera barrera que la estamos dando todos por hecho, pero yo creo que sigue existiendo, ¿no? Yo de las empresas con las que estaba en contacto, muchas de ellas, uno de los temas que han incluido es a partir de ahora solo comprar portátiles, ¿no? Algo tan básico a lo mejor como puede ser una cosa de este estilo. ¿Qué impacto también ha tenido desde mi punto de vista en las casas, ¿no? Pues oye, todos de repente nos estamos encontrando que a veces no sabemos si estamos en casa o estamos en la oficina, ¿no? Porque pues depende de los que seamos, te encuentras ordenadores desplegados por toda la casa, cosa que tiene un impacto desde el punto de vista psicosocial porque puede llegar un momento dado donde no sabes casi ni qué día estás de las semanas, hasta qué punto desconecto o hasta qué punto no desconecto, ¿no? Luego yo creo que ahí hay un tema también que analizar, que una cosa ha sido el trabajo en confinamiento, que es lo que hemos estado viviendo durante la etapa del COVID, de lo que es realmente el teletrabajo en sí. ¿Por qué? Pues por una razón muy sencilla, porque si vamos a teletrabajar tenemos que preparar nuestras casas. No digo convertirlas en una oficina, pero sí equiparlas
con un entorno similar al que tenemos en el puesto de trabajo. Y me refiero a aspectos ergonómicos, pues como la silla, como la mesa, el punto donde te sientas, los reflejos. ¿Por qué? Pues porque eso a medio y largo plazo puede tener un impacto en la salud de las personas, ¿no? Y sí, rodeado de todo esto, hay un impacto psicosocial muy claro, pues porque los equipos se relacionan de distinta manera, la gente está en remoto, el estilo de liderazgo tiene que cambiar, la comunicación entre las personas cambia. Entonces, sí creo ahí también que hay un reto grande el que hay que afrontar y que no podemos dejar de lado, ¿no? Por lo que me toca, que muchas gracias por lo del premio. Hablo un poco por el nombre de los tres. Yo creo que es un aliciente más para seguir trabajando en lo que sabemos. Llevamos 18 años trabajando en ello, en lo que creemos, en lo que nos gusta, que es mejorar, ¿no?, la convivencia y la colaboración de las personas en los contextos de trabajo. Entonces, muchas gracias. Sí que se me ha olvidado deciros, por favor, yo soy un poco la moderadora y os voy haciendo preguntas, pero por favor estéis vamos, con libre disposición de comentar, de participar cuando queráis. ¿De acuerdo? Que no quiero tampoco yo deciros tú qué opinas, Luis, tú qué opinas, Roberto, que si queréis participar, por favor, libertad absoluta. Y sí que nos gustaría también que participaran los oyentes, ¿no? Los oyentes tenemos ahí esos 15 minutos o 10 minutos donde si quieren, pues, hacer algún comentario o alguna pregunta, pues estamos también para poder luego contestar. Félix, añadiendo un poco a lo que tú has dicho y luego ya doy paso a Luis y a Roberto, ¿tú crees que a lo mejor la asignatura pendiente serían los entornos a lo mejor de trabajo colaborativos o tenemos ahí una asignatura pendiente con los equipos de trabajo? Sí, sin duda. Hay que aprender a trabajar en ese entorno. Yo en mis épocas de trabajar en la empresa privada, he gestionado un equipo con personas remotas y no tiene nada que ver a gestionar a una persona en remoto con una persona que tienes cerca tuya. Y no solamente por cómo son los objetivos, ¿no? Yo creo que hay muchos aspectos humanos que tenemos que aprender a tratar, ¿no? Cuando tienes a la gente cerca, cuando ves a las personas, simplemente cuando llegan ya por la mañana y las conoces, ya sabes casi si les pasa algo, si no les pasa nada, cómo tratarlas, la empatía que tienes que tratar de establecer. En el momento que pierdes ese contacto visual o buscas espacios para cubrir esas necesidades, al final estás gestionando un recurso, no a una persona, ¿no? Y yo creo que hay un punto importante. Entonces, tenemos que aprender a sustituir una cosa por otra, pues porque no nos queda más remedio, pero sí que tenemos que poner especial foco en eso, en cosas que hasta ahora no parecían importantes, tenemos que tener mucho más cuidado. Y luego trabajar mucho el tema de la confianza, ¿eh? Yo creo que seguro que va a salir a lo largo de la conversación. Cuando una persona no la estás viendo físicamente, tiene que tener esa persona claro lo que tiene que tener, lo que tiene que hacer y tienes que tener confianza en esa persona. Si no, ni la dejas vivir ni tú vives, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido también los que coordinan equipos, unos y otros, tienen que aprender a gestionar toda esa situación. Luis, un poco con lo que dice Félix, vosotros que tenéis un contacto directo con las empresas, ¿habéis observado, os han comentado ellas realmente ese impacto psicosocial del retorno al puesto de trabajo? Bueno, en primer lugar, sumarme a la felicitación, por supuesto, aunque el halago debilita y no, os necesitamos bien fuertes, porque ya sabéis que en CEIN y yo particularmente soy fan de vuestro servicio y no hago más que publicar las excelencias de lo que hacéis. Así que os felicito, pero poco, así que a seguir trabajando y a seguir trabajando muy bien. Bueno, y saludar, por supuesto, a Roberto y a Félix. La verdad es que lo que son las cosas, pero con la Fundación Más Familia justo habíamos firmado en marzo, antes de que todo esto estallara, un protocolo para incentivar el teletrabajo. Fijaos que ha sido firmar ese protocolo y hoy ha aumentado un 26% el número de teletrabajadores. Lo vamos a atribuir a nuestro protocolo y no a la situación de la pandemia. Luis, bueno, que si quieres firmamos otro para desincentivar. Exacto, yo creo que ahora habría que volverlo a poner en su sitio porque se nos ha disparado. Bueno, pues sí, nosotros efectivamente hemos contactado con recursos humanos de muchas de nuestras empresas asociadas y sobre todo después de pasado, digámoslo así, el tsunami laboral, ¿no? de empezar a configurar pues tantas ERTES y tantas cuestiones que hubo que hacer de la noche a la mañana,
luego volver a reincorporar a las personas y sobre todo saber qué iba a pasar tras el periodo vacacional, el periodo estival, que iba a pasar en septiembre, porque lo que les preocupaba a los gestores de recursos humanos era que efectivamente septiembre llegaría como llegó y septiembre llegaría sin vacuna y llegaría con colegios, ¿no? Y entonces esa es de nuevo esa gestión de la posibilidad de confinamiento, la posibilidad de que se suspendieran los colegios. Toda esa gestión casi personal, de caso por caso, era lo que más preocupaba. La gestión de las bajas, de los contactos estrechos, todas esas dudas que aún siguen porque la normativa va variando. Hace 4 días el Ministerio de Sanidad ya ha dicho que el confinamiento, pues salvo que se tenga un caso positivo, pues es de 10 días, antes era 14. Es decir, que van cambiando las cuestiones en relación con la normativa y con la prevención también y la seguridad y salud en el trabajo. Y la verdad es que esto es una cuestión que creo honestamente que las empresas y los trabajadores y los sindicatos han puesto todo lo mejor de su parte. Creo que todos somos conscientes de que el contagio no se está produciendo en las empresas, no se está produciendo en los centros de trabajo, se está produciendo en los espacios de ocio, en los espacios sociales, en las reuniones familiares, de amistades, etcétera, etcétera, que son las que se están restringiendo y que efectivamente las empresas se han configurado como un espacio seguro dentro de lo que cabe ante una enfermedad pues, que es difícil de atajar, pero de espacios donde se han invertido en medidas de seguridad, que eso ha supuesto que el trabajo presencial se haya configurado como bastante seguro dentro de lo que cabe y en cambio el trabajo a distancia, que era como la panacea, ¿no? Lo que todos deseábamos, que se fomentara, pues claro, al haber sido forzoso, no de alguna manera acordado, sino forzoso en marzo, en abril, en mayo, pues ha traído muchas disfunciones y muchos riesgos psicosociales que aún es pronto para valorar los efectos que puede tener. Ahora, con el nuevo decreto ley, lo que está claro es que se intenta pasar página dentro de lo que cabe, que todavía no podemos pasar la página completa, y dejar al margen esta situación de teletrabajo forzoso, dejarlo al margen, de hecho la ley no lo deja al margen, para ponerse otra vez las pilas en relación con los beneficios que tiene para ambas partes el teletrabajo y llegar a acuerdos en el marco del diálogo social, de la negociación colectiva y acuerdos con recursos humanos de cada empresa para que todos puedan establecer un marco que sea favorable de nuevo. Creo que esta pandemia ha contaminado, digámoslo así, lo que esperábamos del teletrabajo, pero cuando todo esto pase hay que configurar marcos acordados y positivos, seguro, para todos. ¿Y cuál sería entonces el primer reto, ¿no? o el desafío que pueden tener las empresas y los propios trabajadores, ¿no? a la vuelta al trabajo? Luis. Bueno, nosotros precisamente a iniciativa del consejero de Economía y Empleo y Competitividad de la Comunidad de Madrid en agosto estuvimos trabajando en un protocolo, bueno, una recomendación junto con los sindicatos de vuelta segura, ¿no? Dentro de lo que cabe al trabajo y concluimos el 31 de agosto un protocolo en el cual pues volvíamos a recordar la necesidad de impulsar el escalonamiento en la entrada física cuando no sea posible el teletrabajo, ¿no? Esto es una cuestión fundamental. A nosotros, por ejemplo, la empresa Metro, ¿no? Pues nos dice que, por supuesto, es un entorno muy seguro y que han adoptado unas medidas de sanidad, de higiene espectaculares, ¿no? Pero, sin embargo, claro, nos dicen nuestro problema es las horas punta, es el único problema, las horas puntas donde evidentemente pues las limitaciones de aforo se hacen más difíciles y hay que hacer que la gente espere fuera de la estación, etcétera, etcétera. Todas las cuestiones crean ciertos malestar o conflicto, o, en fin. Con lo cual, dentro de lo que cabe, una de las medidas que yo creo que deberían establecerse en la medida de lo posible en cada empresa y que ya consolidarse para el futuro es el escalonamiento en la entrada.
y en la salida, es decir, dando margen de flexibilidad y poniendo sobre la mesa la posibilidad de tener trabajadores más motivados, más comprometidos en función de que puedan compaginar pues, requerimientos familiares, personales con el trabajo, en este caso presencial. También, por supuesto, yo creo que se va a consolidar la eliminación de reuniones presenciales, al menos se van a acotar, ¿no? Las reuniones presenciales, debido a que ya todos estamos un poco ya acostumbrados a reunirnos de la manera que estamos ahora mismo reunidos, y yo creo que son cuestiones que se van a quedar, Y bueno, esos son los retos que tienen las empresas. Es, primero, seguir conviviendo con el virus, con medidas de higiene muy potentes, intentar escalonar la entrada, fomentando también el teletrabajo a su vez, y desde luego gestionar pues con los servicios de prevención ajeno pues las bajas que existan, las bajas ya sea por haber dado positivo en el control que exista o por contacto estrecho. Gestionar todo eso desde el punto de vista de recursos humanos está siendo pues desde luego muy complicado. Sí, es decir, todo lo prioritario sería un poco el rediseño, ¿no?, de los espacios de trabajo, ¿no?, en ese sentido, y redefinición de esos espacios de trabajo, ¿no? Sí, llegar a acuerdos en el marco de la noción colectiva y acuerdos individuales al final que se plasmen individualmente, porque cada requerimiento Os de doy cada un dato, si queréis. empleado es diferente. Os doy un dato que he buscado y a lo mejor también abre el debate, y introduzco en nada a Roberto también, que dice que el 88% de las empresas, no, esperaros, aquí, el 77% de los departamentos de recursos humanos se han fijado como primer objetivo reforzar el compromiso de los empleados. ¿Qué os parece? Félix, Roberto, Luis. No sé, vamos, o lo dejo para luego y seguimos. Sí. No, yo creo que es interesante. Creo que el compromiso es una de las principales palancas hoy en día en las organizaciones modernas. En algunos casos diría casi que es un mantra, en el sentido de que es lo más buscado en organizaciones profesionales, que pues son las que predominan hoy en día, no tantos esos centros industriales, fabriles, más que vamos dejando atrás, por lo menos en Europa, ¿no? Entonces yo creo que el compromiso, como lo entendemos algunos, el engagement, pues es lo que diferencia a una organización de otra, ¿no? Yo muchas veces me pregunto qué diferencia a un banco de otro, a pesar de que ellos lo intentan pintándose de colores distintos, qué diferencia una compañía aseguradora de otra o un hotel de 4 estrellas de otro, ¿no? Por cierto, un amigo mío me decía que la carta de almohadas. Creo que realmente hace falta tener mucho valor para elegir un hotel por la carta de almohada, ¿no? Lo que diferencia en la gente es su talento, y ahí es donde no me extraña que los departamentos de recursos humanos vayan poniendo el foco. Y lo que nos queda, pues el siglo XXI es un factor de diferenciación competitiva a través del talento, ¿no? Cada vez las máquinas van a ir realizando más trabajo a través de todos los procesos de inteligencia artificial, y lo que no vamos a poder sustituir es esa persona que da ese plus, ese factor adicional, ese empuje último, la última milla, y hace diferenciarnos unos de otros. O sea que me parece muy, muy bien traído, Raquel, y desde luego a mí me parece perfecto que ese sea el elemento a seguir. Y aprovecho a decir, por lo cual deberíamos empezar a medirlo, porque si no, difícilmente podremos mejorarlo. Claro. Es un dato. Sí, no, yo iba a decir, yo he estado trabajando muchos años en Vodafone, y es que no había otro enfoque de la cultura de recursos humanos que asegurar la motivación y el compromiso de la gente, ¿no? Es que hay muchas cosas que van ligadas, eso va ligado a la innovación, a lo que das a la compañía, a mil cuestiones, y especialmente por lo que decía Roberto, por la necesidad de traer talento, ¿no? Estamos en un mundo totalmente cambiante, no sabemos lo que va a pasar mañana, ¿no? Y de hecho hemos vivido todos estos cambios que eran inimaginables hace meses, con lo cual el ser capaz de atraer a las mejores personas o las personas más capacitadas con más talento para la organización es imprescindible. Entonces sí, sin duda, yo diría que casi que ya era hora que los departamentos de recursos humanos se den cuenta que esa es una de las claves o de las mayores aportaciones que pueden hacer a la compañía. Roberto, ya con lo que estamos diciendo, ¿tú crees que las empresas están preparadas para volver a trabajar?
Bueno, yo antes, si me permites, querría un poco incorporar un elemento que creo que comparten Luis y Félix y tú misma, y es que para nosotros la apuesta por el trabajo flexible es un teletrabajo híbrido. Me he pegado 15 años de mi vida diciéndole a la gente que no hace falta ir a trabajar 100% del tiempo a la oficina, y es que me veo que me voy a pegar los siguientes 15 años diciéndole que es bueno ir a la oficina. Entonces, creo que es el equilibrio. Cuando nos dicen que es FR, pues la E de equilibrio, es que es en el equilibrio. Decía mi madre, en el término medio está la virtud. Y por lo tanto, creo que no tenemos que tomar decisiones en mitad de la pandemia. Esto es como si te estás ahogando porque te pregunte qué vas a cenar. Y dices, oye, ahora me estoy ahogando. Pues yo creo que eso tenemos que tenerlo en cuenta. Nosotros defendemos un teletrabajo híbrido en el cual pues, es muy difícil llegar a una cifra concreta. Cuando nos preguntan, depende del sector, por supuesto, de tu puesto, de si llevas poco tiempo. Cuando llevas poco tiempo es más necesario estar más tiempo en la compañía, pero vamos, un teletrabajo entre el 40 y el 60% nos parece que sería lo razonable. Con esta ley vamos a conseguir lo contrario, es decir, vamos a posicionarnos de manera mayoritaria en el 20% para que no aplique la ley, yo ya lo adelanto, y creo que es un claro pues, espina o clavo en el pie para los que promovemos la flexibilidad. Nosotros, como bien decía Luis, antes de que empezara la pandemia, impulsamos un charter para promover la flexibilidad porque creíamos que era necesario para crear un país competitivo. Estábamos en un 8% y claro, ahora nos hemos puesto muy estupendos, pero esto pasará y obviamente no volveremos al 8%, pero yo creo que las culturas flexibles hay que impulsarlas y sobre todo entenderlas de manera distinta. Respondiéndote, ¿están preparadas? Bueno, pues están más preparadas que cuando llegó. Cuando llegó esto fue un drama. Símil que yo pongo fue que la gente se puso a escalar el Everest, ya no sin oxígeno, sino en chanclas, y alguno llegaba a la cumbre y dice, ¿pero qué haces aquí con chanclas? Bueno, me han dicho que teletrabaje, amigos que me decían, oye Roberto, pues tenías razón, estoy teletrabajando, ¿cómo lo haces? Hago fotos con el móvil, las envío por WhatsApp. Pues esto era el teletrabajo. Entonces, en 3 meses, no lo digo yo, lo dice el presidente de Telefónica, Payete. Hemos avanzado como 3 años en reducción de la brecha digital y, por lo tanto, estamos mucho más preparados. Pero, y con esto, si parece, para que haya un poquito más de debate, creo que no es un problema legal. Se equivoca el gobierno de turno enfocando el tema de una perspectiva legal. Creo que no es un problema tecnológico. La penetración de banda ancha, la de próxima llegada al 5G, las herramientas colaborativas, todo lo que es desarrollo de software, no es un problema, habrá que seguir mejorando. Y lo decía Félix, aquí el problema es cultural. Hay que aprender a trabajar de otra manera, a dirigir equipos en distancia, a no verlos, a planificar, a anticipar. Y eso se nos da bastante mal a los latinos, así, de saque, ¿no? Y se le da mucho mejor a los anglosajones, que lo llevan haciendo tiempo en empresas multinacionales. Todos tenemos un amigo que trabaja en una empresa farma norteamericana que dice, mi jefa está en Berlín y otro en Cincinnati que aún no he conocido. Y trabajan sin problema. Pero aquí, pues eso no lo tenemos tan claro. Nuestras empresas familiares, todo lo hacemos con el roce, nos abrazamos, nos besamos. Alguien pues vuelve de comer a las 5 de la tarde y entonces quiere tener a su equipo ahí para... Entonces, esto es lo que hay que aprender. Y esto no va como el paracetamol cada 8 horas con un vaso de agua, sino que el cambio cultural, en lo que refiere a los liderazgos y estilos de dirección, pues nos va a llevar, si corremos mucho, 5 o 6 años y si no, 10 o 12 años. Y esto es donde está el problema, no en el control de la jornada y no en quién paga el ADSL. El problema está que tenemos un desafío brutal, que Europa pasa a ser un continente insignificante en materia empresarial y que seguimos sin entender dónde tenemos los problemas. Pero arreglitos somos. Yo quisiera añadir ahí algún matiz, ir un poco más allá de lo que decía Roberto, porque, vamos, firmo todo lo que ha dicho. Y una de las cosas que más valoraba en la empresa en la que estaba y a mi jefe, a Javier, es que me dejaba trabajar, me daba flexibilidad total. Es decir, él sabía que mi trabajo estaba hecho y a él le daba igual que lo hiciera por la noche, que lo hiciera por la tarde, que lo hiciera por la mañana, que lo hiciera el fin de semana, ¿no? De ir a ese concepto de flexibilidad. Antes estábamos hablando de engagement, de atraer talento, etcétera, ¿no? Entonces, a mí no hay cosa que más me mate o me mataría en una organización, si eso es lo que esperan de mí,
que me digan, tienes que trabajar de 8 a 3, no sé qué, fichar. Además, si no trabajas en la oficina, trabajas en tu casa. Y mira, perdona, yo tengo que hacer un trabajo, tengo que hacer unos objetivos. Al mundo al que vamos funciona de esa manera. Pues si yo lo hago, soy responsable. Mi jefe me ha dicho lo que tengo que hacer. Confía en mí, déjame que lo haga como me dé la gana. Porque a lo mejor hay cosas que resuelvo un día en 2 horas y otro día necesito 25 horas. Pero mi trabajo está hecho, ¿no? Entonces, yo creo que detrás de todo esto hay un concepto de cambio cultural muchísimo mayor. Totalmente de acuerdo con lo que decía Roberto de flexibilidad, pero es que yo creo que la empresa moderna tiene que ir más a eso. Distingo fábricas, tiendas, o sea, hay una serie de trabajos que evidentemente se tienen que ajustar a un horario y en lo que estoy comentando no es viable, ¿no? De hecho, a nosotros nos pasaba allí eso, había gente que tenía su turno de tal y eso no lo puedes suplir de otra manera salvo que lo hagas online, ¿no? Si es una tienda o lo que fuera. Pero la gente que está trabajando en las oficinas, que tiene que hacer trabajos creativos, que tiene que hacer trabajos de 1000 maneras, la rigidez esa que se quiere imponer, todo eso yo creo que mata esa creatividad, esa motivación, todo ese tipo de cosas que estamos hablando de que hay que potenciar. Entonces, yo pediría mucha reflexión y mucho analizar lo que está ocurriendo y todo esto, ¿no? Y añado un dato y acabo con esto. En Perra Innovación hicimos una encuesta a más de 80 empresas de cómo estaban desarrollándose el trabajo antes de la legislación. Pues más del 50% de las empresas contestaron que ya tenían, creo que fue cerca del 70% que tenían implantadas sistemas de teletrabajo de smart working, ¿no? Y evidentemente era una herramienta de satisfacción de los empleados. ¿Por qué? Pues porque se habían negociado y se habían hecho de esta manera. Si a todo eso que estaba funcionando bien lo rigidizas, le empiezas a meter parámetros que se pueden querer meter ahora con la nueva legislación, lo has matado. O sea, algo que funcionaba de maravilla, que no necesitaba historias, de repente te lo has cargado. Entonces, ojo, por favor, en cómo hacemos todas estas cosas, porque algo que es muy bueno, que puede ser muy positivo para la gente, que todos ganamos, nos lo podemos cargar, ¿no? El tema de la conciliación y de la flexibilidad es un asunto, yo creo que estratégico, ¿no? Para las empresas y como tal se tendrían que gestionar. Pero ¿creéis, o te lo dirijo también a ti, Roberto, que realmente todas estas políticas de flexibilidad y de conciliación están ya resueltas en las empresas? Gracias, Raquel. Pues yo creo que no, Nosotros nos dedicamos a eso desde hace 15 años, a impulsar este tema desde una perspectiva profesional, porque la conciliación tiene muchas caras, es un prisma de muchas caras, ¿no? Entonces nosotros trabajamos en la vertiente profesional, la que refiere a las empresas, bueno, empresas en su más amplia expresión, ¿no? Universidades, ONGs, cooperativas, de acuerdo. Y llevamos 15 años, tenemos unas 870 empresas certificadas, y debe haber un millón de organizaciones en España, o sea que de resuelto nada. Yo creo que hay una interpretación en la calle que no ayuda, creo que es una interpretación equivocada, creo que la interpretación de la calle primero es que la conciliación es solo para determinados colectivos y yo creo que la conciliación es para la persona y ahí cada uno le pone lo que quiera. Pues yo soy un deportista de élite, yo quiero aprender a tocar el violín. Yo tengo un bebé pequeño, yo tengo un papá con Alzheimer, pero es la persona. Entonces, fuera en la calle hay una interpretación, a mi entender, errónea, que sí sé de dónde viene, pero bueno, no voy a seguir metiéndome en más charcos, que tiene que ver pues con un tema de la maternidad equivocada, por supuesto eso es un momento muy importante, y tiene que ver con el colectivo de mujer, que está equivocada. Esto no es un Women's Matter, esto es un tema de todos, hombres, mujeres, chicos, chacos, deportistas y sedentarios, ¿no? Entonces yo creo que hay mucho recorrido porque primero tenemos que entender qué es esto. Entonces esto es lo mismo que la formación. La formación es una herramienta para conseguir cosas. ¿Qué cosas? Pues cambiar de trabajo, aprender inglés, desarrollarme más deprisa. El objetivo no es la formación, es lo que hay detrás. Pues la conciliación es lo mismo. ¿Para qué concilio? Pues insisto, pues para tener más vida social, para practicar deporte, para estar con mi niño pequeño. Cada uno le pondrá el para qué. Entonces yo creo que eso es lo que no estamos entendiendo. Y coincido con Félix, a estas cosas en cuanto empieza a ponerle puertas al campo, que de 8 a 3, entonces usted para, cuando para, enciende una luz, que venga un supervisor, que supervisa al supervisor, pues nos hace perder competitividad. Entonces creo que queda mucho por hacer y yo diría que en las grandes empresas de este país, cuando digo grandes, pues digo por encima de 500, por decir una cifra, esto no es matemática, pues el concepto empieza ya a entenderse bien, digamos que la gente empieza ya a ver la potencialidad de la conciliación y luego tenemos pues
el mundo de pyme y microempresa, que es el gran mayoritario de este país, que todavía no lo entiende y que cuando le preguntas por estos temas dice, es que las madres, pues, ¿a usted quién le ha dicho que esto es solo para madres? O te dice, esto es un tema del Estado. Y claro, nosotros siempre decimos lo mismo, es un tema del Estado, es un tema de las empresas y es un tema de los ciudadanos, es un tema de responsabilidad social. Entonces, claro, porque es que esa es la parte fácil. Esto es del Estado, el presidente del gobierno que lo hace mal, muy nuestro, muy latino, ¿no? Pero ¿usted qué hace para conciliar mejor? Entonces yo creo que esto es un tema que tienen que entender las empresas y aprovecho yo para decir una cosa, ahora que está aquí Luis y si no, pues, que nosotros hemos encontrado un cambio muy sustancial en CI, ¿no? Hace años que llevamos, y por primera vez encontramos pues, gente que tiene este mismo discurso y dice, oye, pues efectivamente, es que las empresas no solo están aquí para generar un beneficio y repartir digamos, unos ingresos a los accionistas, están para contribuir a una sociedad mejor. Y si en España hace falta conciliación, las empresas aportan su granito de arena. Y lo hacen, pero lo hacen de manera deslavazada, de manera desorganizada, a veces asumiendo riesgos innecesarios. Yo creo, y por responder y acabar, que aquí está todo por hacer. No sabría decir qué porcentaje del camino hemos recorrido, pero desde luego no llegará ni al 10% del camino que nos quede. Por tanto, todos los que nos podáis ayudar, a los que estamos en esta línea, para decirle a las empresas, oye, esto es posible, esto no es tan caro, esto va de creatividad y esto te va a reportar beneficios, que es lo que se esconde detrás de todo este proceso de la conciliación. Luis, ¿habéis observado lo que está diciendo Roberto en las empresas? Un poco por completar. Claro, es verdad que las grandes empresas pues tienen esta herramienta un poco más introducida, ¿no? En su capítulo, incluso con departamentos de responsabilidad social y con recursos humanos pues más modernos, ¿no? Y dirigidos a la flexibilidad. También es verdad que hay pymes que introducen elementos de flexibilidad y que sin embargo no los tienen protocolizados y no los publicitan y no somos conscientes de ellos, pero desde luego hay pymes donde casi son como una microfamilia que todos están pendientes de las necesidades de los demás. Pero lo que pasa es que como no viene en una memoria anual, pues no parece como que no existiera. Pero es verdad que las recientes normativas que se han introducido, claramente la del control de horario y este Real Decreto Ley de teletrabajo, pues van orientados más a atajar los casos de abuso, de fraude, que oye, para eso está en la Inspección de Trabajo. Es que a veces cuando leemos algunas normas pareciera como que no hubiera un cuerpo de la Inspección de Trabajo, como que no hubiera posibilidad de denunciar abusos o que no existiera esos cauces, porque las normas parecen dirigidas claramente a una situación generalizada de desmadre en relación con el horario, de teletrabajadores forzosos que se tienen que pagar el ordenador, la electricidad, la wifi y todo, y la empresa maligna no aporta nada. Entonces, claro, desde esa perspectiva nos encontramos, pues eso, con un decreto ley de teletrabajo, pues que muy burocrático, muy anquilosado, bueno, y eso que, por supuesto, el texto comparado con el inicial, pues es otro mundo completamente distinto, al menos eso estimamos nosotros. Pero es verdad que yo creo que la idea ahora mismo que vemos en el BOE es que hay que desconfiar de la libertad individual, que hay que desconfiar de los acuerdos individuales, que hay que desconfiar de medidas de flexibilidad que no estén protocolizadas, pasadas por el Servicio Público de Empleo, pasado por supervisión de X organismo, y entonces al final todo eso se traduce en reticencias a introducir medidas de flexibilidad que podrían chocar con las obligaciones que ahora sí son legales con las sanciones correspondientes. Permitirme es como... simplemente permitirme que las palabras de Luis me recuerdan lo de legislar para ese escasísimo porcentaje que habrá, que engaña, me recuerda lo de dar la clase para el más retrasado, ¿no? Retrasado en el sentido de, entonces claro, ¿qué hace la media? Baja. ¿Qué hace la persona más espabilada? Desconecta. Y seguimos sin darnos cuenta que este no es el camino. Y
aquí hay un aspecto cultural nuestro, latino-mediterráneo, que no va a nuestro favor, mientras que los anglosajones lo ven de otra manera, pero es que encima nuestros políticos redundan en ese mismo error. Y bueno, ya no voy a insistir más porque creo que ha quedado claro y así podéis seguir haciéndonos más preguntas. Nada, no, uniendo a todo lo que estáis comentando, una clave de la conciliación sería el derecho a la desconexión. Bueno, os doy para un dato, nosotros si sí. queréis. Sí. Os doy un dato. El Félix, 88% de las empresas no tienen implantado un plan para minimizar el estrés de la hiperconectividad de los trabajadores. Pero déjame que meta ahí un matiz, ¿no? Que era a mí me gusta mucho el concepto anglosajón de equilibrio digital, ¿no? Porque ¿qué es desconectar? Cuando estás en la oficina, tú vas a desconectar de tus WhatsApp del colegio, de conectarte a la tienda, de comprar no sé qué, o cosas que hacemos todos, sacar entradas para el fin de semana, de hablar con los colegas. ¿Vamos a desconectar ahí o solamente vamos a desconectar cuando salgamos de la oficina, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho ese concepto de equilibrio digital porque yo creo que hay que buscar el balance, ¿no? Antes hablaba Roberto de equilibrio. Yo creo que la clave está en el equilibrio. Lo que nos hace daño no solamente es estar conectados al mundo digital de la empresa, es que luego la gente se están creando adicciones de redes sociales, la gente de ver series, la gente no se va a la cama porque está con el WhatsApp chateando con no sé quién. Quiero decir, yo creo que de nuevo, aquí está todo muy mezclado, está mezclado el mundo laboral con el mundo personal, ¿no? Cuando lo trasladamos al mundo digital. Entonces, yo creo que lo que tenemos que aprender es ese equilibrio, si me apuras, momento mindfulness, ¿no? De si estoy haciendo una cosa y tengo que estar concentrado en eso y, evidentemente, cuando salga de ahí, desconecto, ¿no? Nosotros aplicábamos una regla, recomendábamos una regla siempre desde el equipo a toda la compañía que es muy sencillo y además es que la resuelves en 2 minutos. Yo a mi equipo le dije muy claro, digo, oye, yo soy muy desordenado trabajando. Si te llega un día un correo, un sábado, no lo hagas ni caso. Es que a lo mejor lo he enviado porque a mí me venía bien. Si tengo algo que contarte, te voy a llamar, no te preocupes. Entonces, no estés pendiente de las cosas laborales. Entonces, esto es así de sencillo. O sea, el estrés ese lo eliminas con una conversación de estas características, ¿no? Entonces, yo recomiendo eso, en que fomentemos el equilibrio y que además haya esa sana conversación entre managers y equipos de, oye, olvídate de que si te llega algo, si te necesito te voy a llamar, si no, olvídate, no tienes ninguna obligación de contestar. ¿Vale? Entonces, yo recomendaría eso, equilibrio y conversaciones sanas y ya está. Y no nos liemos con desconexiones y no desconexiones, que creo que eso es un lío, ¿no? Sí, yo para que se vea que no solo critico lo que hace el gobierno, creo que efectivamente el derecho a la desconexión digital, como se está reconociendo que es un invento francés de la ley, famosa ley El Khomri, pues está bien traído, así como creo que lo que es el control y el registro de la jornada me parece algo absolutamente desfasado, decimonónico. Creo que esto es una nueva realidad y que creo que reconocer ese nuevo derecho del trabajador a desconectar me parece bien y que podemos empezar a hablar del cómo. Pero es verdad que genera ese denominado tecnoestrés, ansiedad, que muchas personas pues lo padecen y que nos podemos poner como nos pongamos. Pues no te pongas así, pero que a mí me lo somatizo de esta manera, ¿no? Y bueno, pues yo creo que eso es un terreno clarísimo que apareció nuevo y que hay que trabajar. Y para mí hay que trabajar con la pedagogía, como estábamos un poco diciendo, oye, mira, pues enseñar a los líderes determinadas cosas y crear códigos, como decía Luis. Nosotros, pues por ejemplo, también tenemos un código muy sencillo, usamos 3 cosas, mail, WhatsApp y Teams, y dependiendo qué tipo de información va por cada cosa. Y en WhatsApp pues nos ponemos un simbolito, que es lo que dice Félix, oye, cuando recibas un WhatsApp con este simbolito, es para leerlo cuando quieras. Y si es un tema urgente, no te preocupes que ya te vas a enterar porque entonces ya... Entonces creo que está bien traído, que es un tema que hay que profundizar en él, que hay gente que verdaderamente padece ese tipo de ansiedad digital y que tenemos que reconocerlo de la misma manera que si estamos en una cena romántica con nuestra pareja, de esas que nos cuesta tanto, pues si nos llaman los amigos para ver si jugamos a fútbol el domingo, no lo cogemos, pues sabemos que nos va a liar. Pues de la misma manera, cuando estoy con mi familia, me llama mi jefe, pues no toca. Y aquí no puede haber represalia alguna, ninguna. O sea, hay que ser contundentes en ese tema. Llegamos ya casi a las 2 menos cuarto. Se ha pasado esto volando. Pero sí que quería avanzar antes de que a lo mejor Maite nos diga que hay alguna pregunta. Raquel, quería hablar Luis, que no le estamos Luis. oyendo.
Sí, bueno, no hay problema. No, solamente quería apuntar que estoy totalmente de acuerdo con lo que se ha dicho. Es verdad que sí que se necesitaba poner límites de alguna manera a aquellas situaciones pocas, escasas, en las que pudiera haber instrucciones intempestivas en tiempo y forma por parte de, sobre todo, grandes corporaciones, ¿no? Además, si analizamos caso por caso, seguramente pues no es a lo mejor el jefe directo o una persona responsable y bien amueblada la que envía esas cosas, esas órdenes o esas directrices a ejecutar fuera del tiempo de trabajo, sino precisamente por las personas más desordenadas y más, digámoslo así, con poca capacidad de respeto en general durante el trabajo presencial y fuera, las que te compelen a trabajar fuera de horario, lo cual evidentemente pues no debe permitirse, y así se va protocolizando en las empresas adecuadamente. Pero es verdad que en general esa hiperconectividad que decía muy bien Félix se da no con cuestiones laborales, sino con cuestiones extralaborales. Y yo recuerdo que muchas veces cuando se analizan sobre todo los accidentes in itinere, ¿no?, en tráfico, se ve que el tema del uso del móvil es muy frecuente, se da en muchos de los accidentes y en la inmensa mayoría de ellos no es precisamente el jefe que está llamando a la persona, sino que está hablando con su hijo, con su padre, con su amigo, con historias que a todos nos van atormentando en la cabeza, a lo mejor cuando salimos del trabajo y cogemos el coche y aprovechamos para hacer llamadas o recibir llamadas personales que nos absorben la atención sobre el tráfico y son luego accidentes muy graves, como sabéis. Estamos en -4. Maite, no sé si hay alguna pregunta o sigo yo preguntando. Tenemos varias preguntas, así es que si queréis pasamos ya a abordarlas, ¿de acuerdo? Estupendo. La primera, yo creo que por alusiones, es para Félix, porque nos preguntan por alguna breve definición de conversaciones sanas. Conversación sana, pues para mí es ser transparente con el equipo, en el sentido de, vamos, nosotros teníamos mucha confianza, estábamos muy acostumbrados a darnos feedback, nos decíamos las cosas abiertamente. Para mí ese es el tipo de conversación es el estilo de liderazgo que tú tengas con tu equipo, ¿no? El estilo de liderazgo que siempre he tratado, que he vivido yo en la organización en la que estaba. Entonces, para mí eso es una conversación sana, donde tú puedes decir y te pueden decir. Y entonces, dentro de ese entorno, de ese contexto de confianza, pues, oye, hablas este tipo de cosas. Mira, esto es así, lo que estaban comentando Luis y Roberto. Hay cosas que a lo mejor hay un día algo excepcional que sí que hay que abordar y que tenemos que hacer, pero el resto de las situaciones, mira, no hagáis ni caso, ¿eh? O si tienes dudas, pregúntame y lo aclaro, ¿no? Para mí una conversación sana es esa, en la que tú puedas decirle a las personas lo que piensas y las personas de tu equipo te puedan decir a ti también lo que están pensando sin que haya ningún tipo de represalia. Perfecto. Esta es para Roberto. ¿Cómo pasamos del concepto de conciliación general a la conciliación que proponéis vosotros de conciliar la vida? Pregunta de María Ángel. Muchas gracias, Maite. Y a la persona que formula la pregunta, que no acabo de escuchar el nombre. Pues es que es la pregunta del millón, ¿no? Nosotros creemos que cuando aparece un área estratégica nueva que afecta a una compañía y la afecta de forma estratégica, en su momento fue la gestión de la calidad, la gestión del medio ambiente, la salud y seguridad, la responsabilidad social, por supuesto la cuenta de resultados, pues aparece un proceso de gestión asociado. Es decir, nada que es estratégico se deja al albur, ¿no? Al azar. Sería algo así como, oye, ¿tus clientes te importan? Sí, he dicho a un chico que está aquí de becario que si tiene un rato que los atienda. Hombre, vamos a ver, si es estratégico tendrás que gestionarlo. Y esto que es tan fácil de entender y que hasta ahora lo habré contado unas 327.000 veces y nadie me ha dicho que esté equivocado, pues al final no se hace. Yo pregunto, ¿la conciliación para ti es importante? Sí. ¿La conciliación forma parte del top 3 de los elementos de atracción y fidelización de talento? Sí. ¿La gestionas? No. Pues ya está. Entonces, ahora viene la pregunta, ¿cómo la gestiono? Bueno, nosotros tenemos una herramienta que se llama FR, que la proporcionamos gratuitamente y, bueno, en nuestra página web podrán encontrar el contacto, pero bueno, que aquí cada uno puede gestionarlo como quiera, ¿no? Importante es, lo primero, si es importante gestionar. ¿Qué es gestionar? Pues es ese conjunto de prácticas que realiza una organización profesional. Por ejemplo,
pues desde asignar funciones y responsabilidades, es decir, quién es el responsable de, pues aquí a comandilla, a la limón, a ver si, desde eso hasta fijar objetivos de mejora, formular una propuesta de valor, comunicarla, fijar indicadores, objetivos, en fin, todo lo que se conoce, llevarlo al comité de dirección, tener un presupuesto. A mí me dice la gente, sí, si yo la gestiono, digo, ¿tienes un presupuesto? Me dicen, no, entonces no la gestionas. ¿Cómo vas a gestionar algo en una organización profesional y no tienes un presupuesto? Es imposible, ¿no? Bueno, pues esto es ese compendio de cosas que desde luego pues nosotros venimos trabajando en ellas 15 años y es nuestra labor fundacional, porque no somos un business. Estamos aquí tratando de que la gente se anime y utilice nuestra herramienta, insisto, u otra, porque lo importante es gestionar. ¿Qué razón tiene, Roberto, y cuántas veces recursos humanos gestionan no pocos procesos con un presupuesto muy bajito? Pregunta para Luis. ¿Crees que el teletrabajo o el trabajo en remoto en general fomenta la pérdida de confianza? Una confianza que hasta ahora se había basado en el tú a tú, en una relación mucho más presente. Desde luego no debería ser así. Obviamente debe tenderse hacia el trabajo por objetivos y, por tanto, yo creo que esta situación de teletrabajo forzoso en la mayoría de las ocasiones ha fomentado que se pueda comprobar que el trabajo sale adelante, con dificultades, porque al ser forzoso, pues en ocasiones faltaban herramientas tecnológicas a lo mejor adecuadas, ¿no? Que ahora ya se van disponiendo mucho más, pero desde luego ha posibilitado comprobar que la productividad y la capacidad de trabajo de la inmensa mayoría de los españoles es idéntica en modalidad de teletrabajo que en modalidad presencial. Lo que sí es cierto es que, como bien se ha comentado aquí, en el medio está la virtud y hay que tener en cuenta que el trabajo presencial tiene unas características también de sociabilización, de incluso tener en cuenta más los sentimientos de los demás, gestos, poder compartir de forma más directa y fluida algunas comunicaciones de la empresa que no se deben perder, Igual que pasa con la educación, ¿no? Cuando llegó al Tribunal Constitucional aquella familia que quería educar en casa a sus hijos, el Tribunal Constitucional le dijo, no, el derecho a la educación no es solo aprender física de segundo, es sociabilizarse con los compañeros, a unas normas de disciplina, unas normas de comportamiento, una marca también de colegio, el uniforme, todo forma parte también de la educación. Y entonces, efectivamente, trayendo, digámoslo así, de ahí esta enseñanza, nos podemos quedar con eso, que en el medio, desde luego, está la virtud. Está bien el teletrabajo parcialmente, pero desde luego la modalidad presencial es esencial también para tener cultura de empresa, contacto con los compañeros y, bueno, y sociabilizarse. Y no me corresponde a mí, desde luego, pero también la estrategia sindical es muchísimo más complicada en teletrabajo que a nivel presencial, ¿no? Eso da para otra sesión no de una hora, sino de unas cuantas, pues, la parte sindical, desde luego. Pregunta técnica. ¿Cómo valoráis la utilización de herramientas de inspección en remoto que permitan al técnico de prevención ver el puesto de trabajo, por ejemplo, se entiende en casa, lógicamente, por ejemplo, a través del móvil de una persona? A ver, yo me tiro a la piscina. El primer punto ahí es qué quiere la persona en su casa. Yo cuando estoy en mi casa yo dejo entrar a quien yo quiera y organizo mi casa como yo quiera, porque es mi casa. Entonces, a veces, yo ahí lo que diría es, los técnicos de prevención a veces nos empeñamos en cosas que son, no sé qué palabra utilizar, pero es muy rígidas, ¿no? Entonces, yo creo que aquí hay una herramienta primera que es convencer a la persona que está en casa que la vamos a ayudar. Y si la persona que está en casa quiere ayuda y contacta con nosotros, entonces, evidentemente, le damos todo el soporte y todo lo que pueda necesitar. Y por eso ahí no me gusta nada la palabra inspección. Inspección es yo te voy a fiscalizar a ver qué haces. Y tú en mi casa no me dices lo que tengo que hacer. Yo en mi casa organizo mi casa como quiera, pues porque es pequeña, por lo que sea.
Entonces, yo creo que ahí tenemos que cambiar ese concepto. Vamos a ofrecer soporte a la gente, vamos a ofrecer ayuda, vamos a contarle cómo puede trabajar mejor en su casa, qué es lo que puede tener para tener unas mejores condiciones ergonómicas y unas condiciones de salud. Y lo voy a hacer también que voy a conseguir que me pidas ayuda. Y entonces, cuando me pidas ayuda, te vas a conectar conmigo y yo te voy a sugerir qué es lo que tienes que hacer. Pero yo creo que el concepto de inspeccionar, yo agradecería como técnico de prevención que lo quitáramos de la cabeza, porque a la gente en su casa no hay que inspeccionarla, hay que darle soporte, hay que ayudarla, pero inspeccionarla, fiscalizarla, creo que no, porque además no vamos a conseguir nada. Te conectas, le dices lo que tienes que hacer y en cuanto apagues el móvil va a volver a dejarlo como está. Entonces, o te convenzo y realmente te ayudo a que trabajes mejor, o si no otra cosa, no sé, creo que no va a conducir a nada. La persona que pregunta además se refiere incluso a la obligación legislativa que hay de que la empresa, digamos, valide el espacio de trabajo en casa. ¿Qué pasa si una persona se niega a ello? Es que yo he oído que la legislación no está tan clara. O sea, yo a lo mejor Luis o Roberto nos pueden ayudar más en ese sentido. Yo eso no lo he oído que esté tan claro. De hecho, es uno de los temas que se está analizando, son las obligaciones que tiene la compañía en ese sentido, pues, entre otras cosas porque no puede entrar en una casa privada. O sea, en una casa privada te abre la puerta el que quiera abrirte la puerta, si no te quiere entrar, con lo cual en el momento que alguien no te abre la puerta, dudo las obligaciones que pueda tener la empresa ahí. Yo lo que siempre he entendido es la empresa te tiene que ofrecer medios, te tiene que formar, te tiene que capacitar para que tú puedas hacer eso. Pero meterse en tu casa a decir cómo tienes que ordenar tu casa, o si la silla no tiene que ser esa y es otra, o la mesa no sé qué, dudo mucho, pues por eso, porque casas hay de todas las maneras y a mí nadie me va a decir en mi casa la mesa que voy a poner, o no sé qué, porque es mi casa, ¿no? Entonces, yo creo que lo que debemos hacer es abrir ahí abrir la mente, ver lo que hay, ver realmente qué está normalizado y qué no, y con sentido común ofrecer soluciones a las personas y sobre todo convencerlas, más que imponerlas, convencerlas de que quieran trabajar en unas mejores condiciones. Sí, si me permitís, la verdad es que efectivamente eso es una de las cuestiones que hay que llevar al acuerdo cuando sea el teletrabajo ordinario, quiero decir, no en estas situaciones de pandemia que ya sabéis que ahí bastaba con una autodeclaración o una autoevaluación, digámoslo así. Pero teniendo en cuenta que efectivamente en un domicilio particular no puede entrar el técnico en prevención de riesgos laborales de ninguna manera, ni por medio de imagen, ni físicamente sin consentimiento del trabajador, lo cierto es que lo primero que tiene que decir el trabajador es un poco qué problemas tiene, qué problema tiene para en relación con la silla, con la distancia, con la pantalla, con lo que tenga que utilizar, si tiene problemas y por tanto ahí ya el técnico desde fuera, sin haberlo visto todavía, puede empezar a hacer una evaluación de riesgos y unas propuestas, en su caso, de mejora que tenga que acometer la empresa. Y después, siempre sería oportuno, en su caso, llegar a la visita consentida, siempre, la visita consentida por parte del trabajador. Pero, en todo caso, lo que sí que en la ley del teletrabajo está establecido es que el domicilio donde se hace el teletrabajo lo decide el trabajador, claro, pero lo tiene que comunicar en ese acuerdo, forma parte del contenido. Es decir, que el trabajador no puede luego decir, bueno, pues ahora quiero que se me apliquen las mismas condiciones, los mismos medios y tal en mi segunda residencia, porque me es más cómodo los lunes estar en eso. No, oiga, y ya incluso por motivos fiscales, pues claro, no es que me voy a Navarra a la mitad del año porque mi pareja, no, es que el IRPF, todo varía y es una obligación de la empresa calcularlo. Con lo cual, el tema del domicilio está en el acuerdo, en el contenido mínimo del acuerdo que tiene que existir en el teletrabajo y después, claro, es el trabajador también el que tiene que ser proactivo de decir, oiga, mire, pues en las condiciones que tengo necesitaría ayuda en tales cuestiones y ahí es donde entraría la ayuda técnica, ¿no?, de prevención de riesgos laborales para acometer aquellas cuestiones ergonómicas, sobre todo, que tengan que ver con las necesidades que ha identificado el trabajador o que ha permitido que un técnico entre en su caso, para poderlo evaluar. De todas formas, mi comentario también trataba de ser más general, más filosófico, ¿no? Yo creo que a los prevencionistas nos falta mucho tener capacidad de convencer, tener capacidad de involucrar a la gente y menos imponer, ¿no? Tendemos mucho a esto hay que hacerlo así porque lo dice la normativa y lo único que conseguimos es rechazo. Yo creo que cualquier persona cuando le imponen algo lo único que hace es rechazarla.
a más bien eso, ser más cautivadores, líderes, gente que influya, gente que consiga convencer, cambiar la obligación por el convencimiento. Entonces yo por esta vía y con todas las condiciones que estaba comentando muy bien Luis, o vamos a convencer y vamos a sumar a la gente a la causa, o si no, creo que es una guerra perdida. Me decía, por hacer un chascarrillo, una amiga hace unos días, directora de Recursos Humanos, dice, ya me han aprobado la inversión, que me parece el entorno de 1.200 euros por teletrabajador, la pantalla de 21 pulgadas, ratón ergonómico, una silla fabulosa, el reposapiés, una lámpara de LED, que por si acaso dice, ahora ya están absolutamente preparados todos mis teletrabajadores para tirarse en el sofá y hacer lo que les dé la gana. Es así. Es que esto es un grado de libertad, es que es muy complicado meterle puertas al campo, ¿no? Entonces, una cosa es el mayoritario, una cosa es el que pasa 5 días a la semana y otra cosa es el que acaba a las 12 y en vez de ir al trabajo va a la casa. Y es que estamos hablando de cosas distintas y no conseguimos que nos entiendan, ¿no? El mayoritario es, por supuesto, hay que regularlo, tiene que tener unas condiciones equivalentes, pero eso, es que yo conozco a muy pocas personas que teletrabajen fuera de la pandemia, insisto. 5 días por semana, es que yo lo que conozco es otra cosa. Y entonces, pues no puedo dejar de defender. Si yo conociera otra cosa, de verdad que hablaría de la otra, pero esto es lo que veo. Entonces tengo que defenderlo, es que no puedo hacer otra cosa. Eso es ver el futuro, la verdad, Roberto. Y bueno, y parte del presente en algunas organizaciones. Por ir acabando, tengo dos preguntas que me parecen muy interesantes y que además resumen algunas otras, o engloban algunas otras. Una de ellas es, en el caso de que las personas, en su home office no trabajen con condiciones adecuadas económicas y no dejen además valorar su puesto, pero en cambio se generen una posible lesión o una dolencia, ¿ahí de quién es la responsabilidad? Yo pido el comodín del público, si se puede. No, si queréis, bueno, ahí siempre hay que distinguir el asunto de lo que es accidente de trabajo a efectos de seguridad social, de cobertura de prestaciones, de responsabilidades preventivas por un accidente de trabajo. Entonces, claro, aquellas dolencias que tengan que ver con la prestación laboral, que tengan conexión con la prestación laboral, pues pueden ser consideradas por la Seguridad Social como accidente de trabajo, podría ser. Pero, desde luego, claro, el tema de la responsabilidad preventiva por esa lesión o por esa cobertura de seguridad social, eso es muy diferente. Claro, una persona que no ha dejado en su casa, pues a requerimiento de la empresa, que quiere ver el puesto de trabajo o que nunca ha comunicado a la empresa ningún tipo de malestar en relación con la silla, en relación con el tamaño de la pantalla, en relación con los dispositivos que se le hayan puesto, claro, y que luego diga, oye, tengo una lesión muscular y tal, hombre, por supuesto, podría ser que a nivel de seguridad social se reconociera la prestación o no, pero desde luego las repercusiones jurídicas que tenga que ver eso con una falta de evaluación, pues claro, ya son más difusas, ¿no? Son más difusas. Yo es que yo de verdad vuelvo a lo de antes. Olvidémonos de los temas de responsabilidades, que es muy fácil de cubrir, porque en el momento que tú a alguien le has dado formación y le has puesto a su disposición unos medios, la responsabilidad ya la tienes cubierta. Yo creo que hay que trabajar más en sensibilizar a las personas de lo importante que es que nos cuidemos, ¿no? El ejemplo de Roberto a mí me ha parecido buenísimo, porque ¿cuánta gente hay en las oficinas con todos esos medios? O sea, yo trabajaba en una oficina mucho tiempo y la gente que tenía un portátil acababa quitando la pantalla, sentada con la pierna encima de no sé qué, con una silla que tú quieras. Entonces, esa persona va a tener la misma dolencia en la oficina con todos esos medios fantásticos que si está en casa tirada en el sofá. Entonces, no es un problema de medios, no es un problema de responsabilidad, es un problema de conciencia, de hacernos sentir a cada una de las personas que el primero que tiene que cuidar su seguridad y salud es uno mismo. Entonces, o tocamos esa conciencia y conseguimos activar ese punto, o lo otro, yo insisto, creo que lo único que va a generar es rechazo. Entonces, sí, hagamos las cosas que tenemos que hacer porque lo dice la normativa, pero centremos nuestro esfuerzo en convencer a las personas y en hacernos conscientes de lo importante que es vivir con seguridad y salud, ¿no? Parece que quedan dudas sobre esta última pregunta, pero si os parece os la paso por privado para no extendernos mucho más y pasamos a la última porque creo que sí que la tenemos todos en la mente y es cómo minimizamos el riesgo al retorno, el miedo al retorno al puesto de trabajo por muchas medidas de contención física de la posibilidad de riesgo.
ese miedo natural que tenemos las personas ahora mismo a contagiar. ¿Cómo y qué acciones podemos llevar a cabo desde las organizaciones? Mira, para mí hay tres cosas claves. Uno, generar confianza, y esa la generas con comunicación clara y transparente, contándole a la gente lo que has hecho y que, oye, que estén tranquilos, que las cosas están controladas. Dos, creo que hace falta mucha empatía y mucha escucha, de si ha vuelto la gente, ver qué pasa, cuál es su situación, cuál es su problema, y estar abiertos a aprender. A que yo creo que nadie tiene ahora mismo una bola de cristal. Antes ha comentado Luis y Roberto todo lo que está cambiando continuamente, que se tienen que estar actualizando las empresas. Entonces, si eres claro y, oye, mira, esto es lo que hemos hecho, lo estamos haciendo así, lo estamos haciendo con la mejor intención, te veo, me cuentas y, oye, y si hay algo que cambiar, algo que podamos mejorar, dímelo y lo vamos mejorando. Yo creo que eso es lo que puede facilitar esa confianza, ese miedo, ¿no? Es romper el miedo viendo que, oye, que estamos todos, que estás contando conmigo, que me valoras como persona, ¿no? Y luego eso también se ve en Perfecto. cosas objetivas como ver, oye, la distribución, que se ha limitado el aforo, que se han eliminado las reuniones, el tema hidroalcohólico. O sea, hay cuestiones objetivas que te dan seguridad, confianza. Nosotros, por ejemplo, estamos trabajando con 4 sectores de micropymes comerciales para dar seguridad, imagen de confianza y gestionar, como bien ha dicho Félix, la empatía con los clientes. Es decir, estamos trabajando con pequeños empresarios para que gestionen el miedo de gente que no quiere entrar, que se asoma pero solo introduce una pierna y la otra la tiene fuera, en cuestiones que tienen que hacer, que rehacerse nuevos, hacerse casi psicólogos para intentar convencer que este es un espacio seguro, este es un espacio en el que hay limitación de aforo, hay medidas de higiene, etcétera, etcétera. Estamos haciendo cosas para que usted se sienta seguro en mi comercio, ¿no? Y esto es una cuestión que ahora también tenemos que estimular, ya no solo que el trabajador se sienta seguro en la empresa, sino que se sienta seguro el cliente, porque sin el cliente estamos muertos. Sí, a mí, oye, escuchando me sugiere lo de, bueno, pues que personas que todos hemos conocido, que tienen esa resistencia a volver y, bueno, pues el miedo es libre y, oye, uno hay que empatizar, pero claro, luego te enteras pues que van sin ningún tipo de problemas a hacer deporte, a comprar a la gran superficie, que quedan con los amigos, que van al centro de salud. Eso es mucho peor. Y que eso sí, al trabajo no quieren ir. Yo tampoco quiero ir a trabajar, pero claro, es que si empezamos así, pues vamos a tener problemas. Yo creo, y en eso estoy con Luis, que los centros de trabajo son lugares relativamente seguros, ¿no? Habrá malos empleadores, como hemos escuchado, pero no vamos a hablar siempre del 10% del que lo hace mal. Yo creo que hoy en día un sitio de trabajo en el que yo estoy, pues es seguro, nos controlan la temperatura, tenemos hidrogeles, en cuanto salimos de nuestras zonas nos ponemos mascarillas y tampoco podemos crear burbujas de riesgo cero, ¿no? A mí me gustaría que la gente conociera la probabilidad que hay de morir fulminado por un rayo cuando duermes la siesta en el campo. Esa probabilidad está estudiada, está en Internet. Por favor, consultarla. Es de 10 a la menos 4, 10 a la menos 5, es decir, por cada 10.000 personas que duermen la siesta, uno se fulmina por un rayo. Consultemos la probabilidad de morir cruzando por un paso de cebra. Consultemos la probabilidad, por supuesto, de morir por un cáncer de pulmón fumando una cajetilla diaria. Esas son probabilidades mucho más elevadas que la de en estos momentos morir por el coronavirus. Pero esto, el miedo es libre y este cómputo de probabilidades, pues a mí me sirve, pero al resto de la gente dice, ah, bueno, yo tengo miedo, pues ya está, como que vive al lado de una central nuclear y tiene miedo. Y luego le dices, o el que vuela en avión. Es que el miedo es libre, pero la realidad es que en estos momentos la probabilidad de contraer es baja, dentro de la probabilidad de contraer que te afecte tal es baja y la letalidad es muy baja. O sea, es que claro, sumando todas esas probabilidades, pero bueno, el miedo es libre. Y la información necesaria para contrarrestarlo. Sí. Hay varias preguntas que yo creo que son objeto yo creo que de un webinar posterior y son las relacionadas con cómo medir el impacto psicosocial del teletrabajo. Yo creo que eso nos da para una sesión independiente, que además estaba dentro de nuestro objetivo con el instituto, ¿verdad, Rosa? Raquel, perdona. Así es que tendremos en breve un webinar sobre este tema. Hasta aquí yo creo que ya damos por finalizada la parte de vuestras intervenciones. Muchísimas gracias. Ha sido una charla que ha tenido a 96 personas desde el principio hasta el final.
Muy bien. prácticamente. Con lo cual, eso para mí es la mejor medición. Como cierre, le voy a dar la palabra a Jorge López de Ávila. Él es el jefe del Servicio de Intermediación de Riesgos Psicosociales del Instituto, que no sé si tiene vamos a ver si tiene el micrófono abierto para que pueda hacer. No lo tiene. Yo creo que está, a lo mejor está. Sí, ahora Jorge, te toca cerrar ya. Si me dejas a mí, cierro yo, que me entusiasmo, pero te toca a ti. Bueno, ha sido un placer, Luis, Roberto, encantada. Hasta la próxima. Pues Jorge. Sí, hola Maite, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Te escuchamos. Pues nada, muchas gracias. Lo primero, muchas gracias a ORH, muchas gracias a Álvaro que haya intervenido esta mañana, y muy difícil de comentar o de resumir tratando de ser objetivo. Tanto Luis como Félix y Roberto pues hemos visto que nos han aportado un montón de geniales líneas de trabajo, y por tratarlas de resumir es complicadísimo, pero yo me centraría, como comentaba Luis, en que las empresas son seguras, que podemos tener un decreto pues posiblemente excesivamente encorsetado. Nos comentaba Félix la importancia de la cultura, del smart working, y una cosa muy interesante que apuntaba del trabajo del prevencionista, que sea un trabajo menos recomendador y más de soporte, más de ayuda. Con Roberto nos centraba muchísimo en la importancia que tenía el engagement y el trabajo híbrido, e impulsar fundamentalmente la flexibilidad. Bueno, no me extiendo más, Maite, riquísimo, y efectivamente lo que nos ha faltado pues ha sido tiempo y continuar con otra charla. Por mi parte, pues muchas gracias. Fantástico. Pues es bueno siempre quedarse con tiempo. Ya sabes que es mejor quedarse con ganas que no quedarse ahito. Esto es como la comida. Mejor un poquito hambrientos para la siguiente. Gracias a todos, de verdad ha sido una charla fantástica. Tenemos un montón de enhorabuenas para todos. Y ya os digo que la mejor prueba de que hemos cumplido objetivos ha sido pues, que las personas que se han conectado han dedicado un tiempo completo para asistir a esa sesión. Gracias a todos y cuidaros mucho. Gracias, Maite. Gracias a todos.